Ahora recibimos a Pablo González de Exámetro. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Pablo. Buen día, Ceci. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Acá Bueno. con nuestra mochila cargada. Un montón de libros Sí. en esta mañana. Hoy venimos un poco corridos en el tiempo y además hubo que rearmar un poco el programa. Cosas que pasan. Sobre la marcha porque pasan cosas. Pasan cosas. Pero de todos modos nos vamos a tomar el rato para hablar de libros. Bueno, y porque pasan cosas, por ahí quise hacer una selección de recomendaciones. Por un lado, el espanto y por otro lado, la esperanza. Excelente. ¿Sí? Arranquemos como siempre por el lado del espanto. Si hablamos de espanto en literatura, por ahí podemos ir por el lado de la literatura de terror, que nos gusta muchísimo la literatura de terror. Sí. Y uno de los elegidos es Alberto Laiseka, uno de los grandes maestros de la literatura de terror y del espanto, argentino, un verdadero personaje, llegó a ser poeta, director de cine también. La mayoría, por ahí los que tenemos nuestra edad más o menos lo recordaremos en el ciclo de ISAT, donde daban cuentos de terror. Tal cual. Y Alberto Laiseka por ahí nos dio una lección que la comentábamos recién. En un momento se le pregunta a Alberto Laiseka por qué nos gustaba tanto la literatura de terror. Y él básicamente dice primero porque nos divierte asustarnos, nos gusta asustarnos, y después porque básicamente los monstruos existen y convivimos con ellos. Y lo que hace la literatura de terror es prepararnos para ese encuentro ineludible que vamos a tener con ese monstruo. Él incluso decía de que la literatura de terror debería ser una materia obligada en la escuela. Claro. Porque nada despierta tanto la imaginación como un buen cuento de terror. Súper interesante. Muy interesante. Alberto Laiseka, la verdad que dejaba muchísimas enseñanzas, era una persona muy, muy divertida. Por supuesto, todo el mundo recuerda Los Soria, ¿no? Esa obra monumental de Alberto Laiseka, que el mismo Piglia decía que si no hubiese existido Borges, estaríamos hablando de Alberto Laiseka. ¿Qué vamos a recomendar hoy? Un clásico de Alberto Laiseka que es prácticamente un taller de escritura de literatura de terror, que es Beber en Rojo, de Alberto Laiseka. Beber en Rojo. Beber en Rojo no es nada más ni nada menos que la adaptación, según la visión de Alberto Laiseka, del clásico de todos los tiempos de la literatura de terror, que es Drácula, de Bram Stoker. Él la adapta a su forma, a su parecer, a su argentinismo, y hace esa obra cumbre que es, como dije, es como una gran clase de literatura de terror, que es Beber en Rojo, de Alberto Laiseka, la primera recomendación del espanto. Bien. Y su contrapartida, la esperanza. La esperanza. Una novela recién llegada a la librería, que yo, por supuesto, ya porque soy muy ansioso, ya me la leí enseguida, ¿sí? De Aki Shimazaki, una escritora japonesa. Esta es una de las primeras novelas que se traduce, que se llama Luna Llena. Ella vive en Canadá, hace mucho tiempo que no vive en Japón, y una novela bellísima que nos recuerda mucho al hijo de la novia, la película argentina, muy linda, muy tierna. Bueno, son la historia de dos viejitos que están internados en un geriátrico, y ella pierde porque tiene un Alzheimer y ya no reconoce a quién fue su esposo durante toda la vida, desde los 16 años. Entonces los amigos le hacen creer a la protagonista de que esa persona, que hay un joven que la quiere cortejar y que quiere cortejar al estilo antiguo de la tradición japonesa. Y la novela va por todas las estrategias que hace su esposo ya viejito por volver a conquistarla. Mirá. Linda, esperanzadora. Es una linda novela, digo yo, para regalarle a la tía, ¿no? Porque con él va a quedar bien, le va a gustar. Capaz que vaya a buscar otra, ¿qué más hay de Aki Shimazaki? Y no va a encontrar porque se está traduciendo muy poco de ella. Muy linda novela, Luna Llena,
encantadora, tierna, cortita, se lee fácil, ideal para regalar a la tía. Vamos con El espanto, el maestro de todos los, el maestro, otro maestro del terror. ¿Cómo será de maestro que Alberto Leiseca era un declarado fan de Stephen King? Alberto Leiseca decía de que El Resplandor para él era la mejor novela de terror escrita en la actualidad. Ajá. Dice que con El Resplandor lo que hace Stephen King es cambiar y dar de vuelta la historia trillada de la historia de terror de La Casa Embrujada. Claro, claro. Entonces claro. Alberto Leiseca dice, mejor novela escrita, El Resplandor. ¿Qué recomendamos de Stephen King? Ya hemos hablado de Stephen King. Stephen King tiene un gran problema con la escritura, escribe muchísimo, es casi imposible decir, este es el último de Stephen King. No, Claro. no, es imposible. De hecho, tiene una compulsión para escribir que se le han registrado como 2 alter ego que tiene para escribir. Ya contamos una vez la anécdota de que su editor, allá por la década del 90, ya escribía muchísimo Stephen King. El editor le dice, bueno, para un poco de escribir porque estás escribiendo mucho y se agota la imagen, tus lectores leen muy rápido y se agotan rápidamente. Dice, para un poquito en tiempo de escribir. Él no puede parar de escribir y crea un seudónimo y le manda al editor ese manuscrito. Y el editor le dice, che, mira, me llegó este manuscrito de alguien que escribe, es muy bueno, míralo, a ver qué opinás. Dice, no, es muy bueno. Y así editó 2 libros más. ¿Qué tenemos? Una rareza de Stephen King acá, que es La sangre manda. Muy linda la edición. Sí. Si tuviéramos televisión, la veríamos, muy cuidada la edición. ¿Por qué es una rareza? Porque son cuentos de Stephen King. Mira. Estamos acostumbrados a la novela de Stephen King. Stephen King tiene la particularidad de haber hecho sobre elementos básicos o personajes que podemos convivir a diario, los convirtió en pesadillas. De ahí los payasos, de ahí las casas, la mascota, alguien que hizo capaz que nos asustáramos con nuestra mascota, con el que lo viéramos de lado, ¿viste? Cuando venía medio sucio, venía, entonces uno lo mira de lado. Entonces, La sangre manda son 4 cuentos donde toma los elementos actuales para terror, ¿no? El tema de la internet, también el tema de la generación de clones. Entonces toma por ese lado Stephen King, que es un gran maestro. Este es otro lindo libro para regalar, porque uno con Stephen King siempre queda bien. Sí, siempre por queda. supuesto. Terror Sí, básico sí. es que nos hace asustar de cuestiones que las vemos cotidianas. Cotidianas, Claro. tal cual. Gracias a él le tenemos miedo a los payasos. De la esperanza. Vamos con La esperanza. La catedral del mar, de Ildefonso Falcones. Un libro bellísimo. Yo no me canso de recomendar, porque es un libro, esta es una novela de Ildefonso Falcones que está, Ceci está mirando, seguramente debe recordar la serie. Hay una serie en Netflix que se llama, y que ahora, luego de su éxito de La catedral del mar, hicieron la segunda parte que se llama Los herederos de la tierra, recientemente estrenada en Netflix. ¿Cómo empieza la historia de Catedral del Mar de Ildefonso Falcones? Es un escritor español, bestseller, es historiador. Y la Catedral del Mar es alrededor de la historia de cómo se erigió la Catedral del Mar, que está en Barcelona, y que tiene la particularidad que es la única catedral que se erigió por los trabajadores. Por los bastallos, que se llaman, ¿no? ¿Cómo? Que es la única catedral. No, la palabra. Bastallos. Bastallos. Que eran los que encargados de acarrear desde el puerto hasta eran como los acarreadores. Sí. Eran personas que únicamente hacían eso y eran conocidos porque tenían una especie de joroba aquí detrás de tanto apilar el cargamento que tenían para sacarlo desde el puerto y llevarlo a destino. No habían transporte en ese momento, entonces se hacía y de esos trabajadores, en honor a la Virgen, no me acuerdo cómo se llamaba, hicieron esa catedral piedra por piedra. Una historia, como dije, tiene de todo. Tiene amor, aventura, traición, muerte. Termina bien, es linda, es entretenida, habla de la esperanza, se lee rápido. De la construcción. Y de la construcción, tal cual. Justamente. Una novela
Esta es ideal para ese chico que le cuesta leer. Bueno, con esta se engancha. Ajá. Ese adolescente que le cuesta largar el teléfono, le cambiamos por La Catedral del Mar y va a quedar entretenido por lo menos por una semana. ¿Sí? Excelente. Vamos por terror. Terror. Un escritor joven, muy joven, Louis May, escribe mucho. Nosotros lo hemos traído, lo queremos mucho a Exámetro porque lo hemos traído, ha dado clínicas de literatura. Es una de las grandes promesas que tiene la literatura argentina. Es Louis May con una novela de terror, se llama Brujas de Carupá. Es una novela de terror, de brujas, de espantos, de aparecidos, en una villa miseria. En una villa miseria. Luis siempre tiene historia ahí alrededor de los niños de clases muy populares, de las villas. Es un maestro en crear las voces narrativas de esos niños. Nos regala una historia de terror, de las que dan miedito, ambientada en una villa miseria. Hay un San la Muerte, hay unos aparecidos, hay alguna especie medio la bruja, ¿no? Y por supuesto, como buena novela de terror, está atravesada por una maldición. Ahí está. Sí. Bien. Muy, muy, muy entretenida. Si quiere el último. Dale. De la esperanza. Un libro que cuesta recomendar, que es de Rosario Ollanarte. El título por ahí es comercial, ¿no? Es comercial. Es un poco pretencioso. Es muy pretencioso. Sí. Es muy pretencioso. La novela se llama El libro más lindo del mundo y tiene como un subtítulo para cerrar todos los clichés alrededor de las novelas de amor muy edulcoradas. Cierra abajo con una historia de amor. Ahí está. Rosario no queda duda. No queda duda. Entonces es una historia de amor clásica, muy linda. Se lee muy rápido. No busquemos acá, no busquemos mayores pretensiones que una linda historia de amor, escrita por una señora muy, muy bien. Ella, Rosario Ollanarte. Ella tiene blog de moda y de cocina, de tip de cocina también. Es crítica, como dije, es crítica de moda, y nos regala, quiso tener esa pretensión de querer tener su propia novela, y nos regala El libro más lindo del mundo, que es una linda novela para regalar en la primera cita. Ahí está. Es una linda novela para ir generando el terreno propicio para el amor. Entonces podemos regalar El libro más lindo del mundo de Rosario Ollanarte. Puede correr a riesgo de que no quede bien, pero es un lindo regalo. El último, entonces, de La esperanza, de Rosario Ollanarte, El libro más lindo del mundo. Vos sabés que me estaba acordando, hay una canción de Pablo Milanés que se llama La canción más bella del mundo. Ajá, claro, sí. Así que se ve que viene por ahí, sí. Y tiene todos los condimentos, ¿no? Porque por Rosario Ollanarte, a contrario de como Louis May nos ubica en las profundidades de las clases sociales y ambienta una historia en una villa miseria, Rosario Ollanarte la ambienta en Manhattan. Bien. Bien. ¿Te puedo pedir una chapa? Sí. Porque veo ahí una edición muy interesante, muy linda, de algo que no nos vamos a ir con La esperanza, pero que bien. Es los cuentos de la criada. Los cuentos de la criada. Los cuentos de la criada. Este es un libro personal que a mí me costó mucho encontrarlo. Es una edición especial de la clásica novela de Margaret Atwood. Margaret Atwood es está muy viejita ya, Margaret Atwood, y la mayoría pudimos saber quién era Margaret Atwood por Los cuentos de la criada. Esa inquietante, oscura serie que se dio en Netflix, ¿no? Margaret Atwood lo que hace con Los cuentos de la criada es crear un mundo distópico donde las mujeres, el cuerpo de la mujer está condenado únicamente a la procreación. Claro. Y era una sociedad, ella crea una sociedad con sus propios códigos, con su propia estructura social, donde la mujer, únicamente el lugar que estaba destinado a través de la procreación, no tenía lugar en la cultura, no tenía lugar en la ciencia, no tenía lugar en las artes, únicamente era para procrear. Todo una adelantada, Margaret Atwood, porque esa novela la escribió allá por la década del 80. Claramente una postura
muy feminista para su época, de Margaret Atwood. El cuento de la criada es un libro, ese sí, para regalar y quedar Claro, muy y bien. en esta edición especial. Y en una edición especial muy cuidada, como se hacía antes, con tapa y contratapa, tapa roja, Sí, muy, sí, muy muy bella, bonita. muy bella. Todo esto lo encontramos en Exámetro. En Exámetro, así Ahí es, Ciprés 180. Ahí está. Pablo, como siempre, un placer compartir esta columna con vos. Bueno. Muchas gracias y nos encontraremos en 15 días. Nos encontramos. Dale.